Bueno, y hoy nos enterábamos de un dato que tiene que ver con la economía, con la actividad económica y tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, con las pymes. A ver, el dato es este: más de la mitad de las pymes, según una encuesta, de las pymes textiles van a despedir personal durante el 2019. Tiene que ver por la baja en el mercado interno, por la baja del consumo. Vamos a presentar a nuestros invitados. Se encuentra el doctor Luis Caro, que representa a Empresas Recuperadas. Gracias, doctor. Y también se encuentra Raúl Utín, que es empresario textil. Sí, así es. Bien. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Un gusto estar contigo. A ver, bueno, este dato que hizo un relevamiento justamente una fábrica muy importante, una firma muy importante de la Argentina, hablando de las empresas pymes, ¿no? De las textiles que no van a, por lo menos, contratar empleados durante 2019, sino que van a despedir. Raúl. Te lo amplío. La encuesta esta es de Proteger. Proteger es la cadena de valor textil que agrupa a toda la operatoria textil, desde el que produce agro hasta que produce la prenda. Y nosotros hicimos un relevamiento en toda la cadena, viendo cómo piensan y cómo ven el año que está transcurriendo. Desde ya, hay dos datos que son fundamentales. El 80% ve que este año va a ser tan dramático o más que el año pasado. Primer punto. Y por lo tanto, y la conclusión que saca la mayoría de los empresarios, digamos que como mínimo el 50%, es que van a despedir gente. Ese es el dato alarmante. Es alarmante, claro. A ver, doctor Caro, cuando el gobierno vuelve a insistir sobre el segundo semestre, pero ahora no del año pasado, como lo vino diciendo, del 2017, sino que la situación se va a reactivar en el segundo semestre del 2019. ¿Usted qué cree? No lo vemos así. Concretamente, las fábricas recuperadas, que fueron aquellas que surgieron en el año 2000-2001, cuando el país, digamos, tuvo la crisis más grave social y económica. O sea, en este momento hay alrededor de 100 fábricas recuperadas en todo el país, que nuclea a 20.000 obreros de las diferentes industrias. Y lo que le puedo decir es que, si bien en otras industrias puede ser que se despida a trabajadores, en las fábricas recuperadas lo que hacen los trabajadores es disminuir los días de trabajo, las horas de trabajo, sin despedir, o sea, porque son los mismos socios cooperativistas los que están integrando la empresa. Fábricas recuperadas que en el 2001 claro, pudieron seguir adelante conformando cooperativas, y a partir del 2015, ¿qué les pasó a esas fábricas recuperadas? Sí, ocurrieron tres cosas muy importantes. Una, los aumentos de los costos internos, que con la devaluación, o sea, con el aumento del dólar y la devaluación del peso, por ejemplo, tienen insumos todos importados. Y además los servicios, ¿no? El aumento exorbitante de servicios fue terrible. Y sumado a eso, la disminución de las ventas. O sea, si hubiera un aumento de los servicios y de los productos, que siempre hubo inflación en Argentina últimamente, pero ocurría lo siguiente, que había un mercado interno que las empresas podían fabricar y vender. En este momento hay fábricas, por ejemplo, como Sintoplon, que es de la ex Sintoplon, que ahora está administrada por los obreros, que vende pinturas para todo el país, le bajó 50% la venta. Entonces, eso realmente es muy difícil de mantener. Por eso nosotros decimos que este no es el camino, que tiene que cambiar el modelo económico para que pueda ser una economía más estable. En este momento hay muy pocos sectores que se benefician, son los bancos, las empresas energéticas, las mineras y los agroexportadores. ¿Usted nota entre los trabajadores que tienen su fábrica que hay como una cierta frustración, pero a nivel nacional también, ¿no? Hay miedo, hay terror, hay indignación, hay dolor, porque imagínate esta situación. Todos los meses de todo el año vos estás esperando que para los últimos días del mes te llegue el telegrama y no sabés qué va a pasar el mes que viene. Imagínate esa incertidumbre de no saber cómo sigue tu vida, cómo sigue la vida de tu familia, cómo sigue la educación, cómo sigue la alimentación. Esto es lo que está pasando hoy en la calle. Imagínate, el sector textil hoy está trabajando al 43,7% general. Ni me quiero imaginar empresas que todavía tienen capital de trabajo, todavía vienen de una experiencia determinada a partir de su conducción. Imagínate empresas recuperadas que fueron directamente arrasadas. La situación es gravísima.
Ya tenemos 125.000 obreros industriales en la calle. Y esto no para, porque esto es como la rueda del carro que viene caminando para atrás. Cuanto más gente dejas en la calle, menos mercado interno hay. Cuanto menos mercado interno hay, menos consumo. Cuanto menos consumo, más despedimos. Y esto no termina nunca. Y esto ya lo vivimos muchas veces. Y este gobierno que ha dolarizado las tarifas de energía, ¿y cuántas veces, doctor, usted vino aquí hace 5 años a contar que las fábricas recuperadas, los obreros no pueden pagar las tarifas de gas, por ejemplo, que les ha llegado 1 millón de pesos? Desde luego, en este momento, por ejemplo, hay varias fábricas, una de ellas, San Justo, que es una cristalería que hace las ópticas para los autos, dejó de producir. O sea, no se cerró, pero dejó de producir porque no puede pagar el costo que paga de 2 millones de pesos de gas. O sea, porque ha aumentado enormemente lo que es en boca de pozo y también la distribución. Concretamente, nosotros lo que decimos es que tiene que cambiar el rumbo económico en forma inmediata, como dice aquí el colega, porque tiene que aumentar el consumo interno. Esto es muy importante. Entiendo que la ideología económica que dirige al señor presidente es otra, digamos, dice que eso sería populismo. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber una economía social de mercado, donde la comunidad vaya comprando los bienes y servicios que necesitan. En este momento, la Argentina, o sea, el programa económico del señor presidente es para un 10% de la población, nada más. Entonces, con eso, ¿qué hacemos con el resto de la población? Nosotros tenemos un destacado que lo vamos a mostrar, que justamente se titula La era de las persianas bajas. ¿Cuántos comercios también han cerrado, sí. Raúl? Miles y miles de comercios. De hecho, se están cerrando hoy 25 pymes por día. Por supuesto, pymes que tienen que ver con lo comercial, pyme que tiene que ver con lo industrial, pyme que tiene que ver con lo agropecuario, con las economías regionales. Pero en definitiva, se están cerrando 25 pymes por día, con lo que significa arrojar cantidades de gente a la miseria, a la pobreza, a la indigencia. Esto es intolerable. Pero el doctor mencionó un tema clave. Y a mí me gustaría, si es posible, entrar 2 minutos en ese tema. Porque menciona empresas importantes como esta de San Justo que no pueden trabajar más por el costo del gas. Y eso no es populismo, eso es robo, eso es estafa, es directamente una estafa que le están haciendo a la gente, y esto hay que denunciarlo públicamente. A mí me gustaría darle números claros a tus televidentes, porque acá se está pagando el gas $7.50 el millón de BTU, mientras que el costo en Estados Unidos es $2.50. Pero como si eso fuese poco, encima el Estado tiene que pagar $2.50 de subvención a las empresas gasíferas de Vaca Muerta. $2.50 más, con lo cual este año vamos a pagar $1.000 millones solamente de subvención a las empresas gasíferas. Sí, estamos pagando el gas más caro del mundo. A ver, ahí está el destacado de Minuto1.com, otra persiana baja por la crisis, cerró la parrilla rápida Quiero tu Cuadril, estaba en una esquina estratégica de Recoleta, a metros de facultades e institutos, pero las ventas no acompañaron en el inicio del 2019. Y en minutos vamos a estar en vivo en una fábrica de galletitas en San Martín, que a los trabajadores se les adeuda desde hace ya varios meses su salario. Y esto se repite no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en el país. ¿Qué información tienen ustedes? Sí, está creciendo las fábricas que entran en conflicto y muchas quiebras. Por ejemplo, ahora en julio del año pasado se recuperó después de la quiebra Plascar, una planta de tortuguitas que hace los paragolpes para los autos. Yo quería aprovechar estos segundos para también decirle a los obreros que tienen inconveniente, que están cerrando las fábricas, como fue en el año 2000-2001, lamentablemente se está acercando ese mismo momento de crisis, que no abandonen los establecimientos. Es muy importante que el obrero se mantenga en los establecimientos. Si la empresa quiebra o cierra por alguna circunstancia externa, los obreros pueden organizarse en cooperativa y poder reabrirla. Si bien no va a producir como estaba en la empresa anterior, pero sí por lo menos van a poder tener para poder subsistir. Es una etapa lamentable para un obrero que cierre su fábrica, pero es muy bueno también organizarse junto a sus compañeros. El movimiento de fábricas recuperadas en forma solidaria los va a acompañar. Raúl, hoy se está dando un retraso en la cadena de pagos, una presión tributaria muy grande. Está quebrada la cadena de pagos, sí. Está quebrada directamente la cadena de pagos, estamos imposibilitados de hacer frente
Imagínate cómo vamos a pagar los impuestos si ahora viene solamente 55% de aumento de luz. Yo te traje aquí facturas para que veas. Estoy pagando 2 millones de pesos de luz. Y sobre ese 2 millones ahora me viene 55% más de aumento. Sí. Entonces, no solamente las empresas, como dice el doctor, recuperadas, tenemos que resistir, sino tenemos que resistir todos los empresarios. Porque la única forma que tenemos de salir de este ahogo y de esta situación miserable de la Argentina es con trabajo y producción. No hay otra. Y para eso lo que exigimos es ni una pyme menos cerrada. ¿Cómo hacemos para aguantar? Tenemos que resistir. Tenemos que resistir como sea. Así como dice el doctor y le pide a los trabajadores que se mantengan dentro de la fábrica, nosotros le pedimos a los empresarios que se mantengan dentro de la empresa, que no bajen los brazos. Recuerdo José Urtubey, que integra la Unión Industrial Argentina, él había dicho que hay pymes que no van a llegar, que no van a permanecer abiertas ni hasta octubre del 2019. Usted les pide que tengan paciencia, que resistan, pero a veces no se puede. No solamente paciencia. Si no podemos pagar los impuestos, no los pagamos. Si no podemos pagarle al banco, que nos cierren la cuenta. Si no podemos pagar las tarifas, no la pagamos. Que venga Midlin a cortarnos la luz. Un tema importante que dice el señor es que desapareció el crédito en Argentina. No existe crédito. Por ejemplo, normalmente las empresas compran y venden a 30, 60, hasta 90 días. Vendían. Entonces, si ahora reciben un cheque a 90 días, lo quieren cambiar, le descuentan el 10% mensual. Entonces no puede vivir así, de esa forma. O sea, una economía normal, en el pseudocapitalismo en el cual vivimos, no puede existir sin crédito. Los únicos que tienen crédito o ganan intereses son los bancos. Los bancos cobran del gobierno el 60% para la LELIQ y a las empresas le dan créditos al 100%. Entonces, tomemos el ejemplo de su fábrica. A ver, Raúl, ¿cómo está resistiendo usted? ¿Cuántos empleados tiene? Tengo 104 obreros, 104 familias que tengo que bancar acá, sobre los hombros todos los días. Todos los días. ¿Cómo resistimos? Nosotros utilizamos como ancla, como moneda de ajuste, la rentabilidad de la empresa. Tuvimos la suerte, en épocas pretéritas, de haber ganado lo necesario y suficiente para llenar la mochila. Esto nos permite que en este momento, como somos una empresa absolutamente familiar, manejada por mi mujer, 3 de mis hijos y yo, poder aguantar. A ganancia cero. Y esto nos permite mantenernos en el mercado. Pero no utilizamos al personal, ni utilizamos el salario como moneda de ajuste. Ayer lo decía Pino Solanas cuando lo entrevistaban en C5N, que el gobierno debe llamar a una concertación nacional, por lo menos que haya un acuerdo entre precios y salarios para que el mercado interno pueda volver a funcionar. ¿Coincide, Raúl? Por supuesto que coincido, no lo va a hacer este gobierno. Es el único punto. El señor Macri ya lo dijo claramente. Este es el modelo. Este es el único modelo y este es el único modelo con el que él va a terminar. Por supuesto, ya no esperamos más nada ni del gobierno ni de sus funcionarios. De hecho, tuvimos innumerable cantidad de reuniones. En todas obtuvimos buen trato y una palmada de esperanza. Nunca una solución. Y te voy a dar datos que te van a poner la piel de gallina. En noviembre, Dante Sica anuncia que nos cambia el mínimo no imponible a 3 sectores: marroquineros, calzados y textiles. Entonces los que más están sufriendo. Los que más estamos sufriendo. El impuesto a la ganancia. Entonces nos sube el mínimo no imponible para el salario. Para el salario. Entonces nos sube el mínimo no imponible para el salario a 17.900 y pico. 17.509. Y bueno, dijimos, es una ayuda. Significa pagar menos, casi entre 3 y 4 mil pesos menos por obrero. ¿Está?
de impuestos. Hacemos los trámites que corresponde, o sea, te lo tenía que aprobar el sindicato, te lo tenía que aprobar la AFIP, te lo tenía que aprobar todo el mundo, pero además te lo tiene que aprobar el Ministerio de la Producción. Nunca llegó la aprobación del Ministerio de la Producción, pero no a mí, no le llegó a nadie. Conclusión, enero tenemos que pagar por tercer mes consecutivo al valor de antes. Pero si como todo eso fuese poco, y esto muestra a las claras que hay una intencionalidad plausible, al 31 de diciembre nos bajan dos beneficios impositivos que teníamos. Por ejemplo, nosotros teníamos la posibilidad de descontar 10% del impuesto a las ganancias si hacíamos una inversión una inversión de capital. Lo sacaron al 31 de diciembre. Pero también le sacaron a las empresas fabricantes de bienes de capital que tenían un bono que se llamaba bono fiscal, le sacaron el 14%. O sea, ¿esto qué muestra? Que en realidad todo el discurso de Dante Sica, de apoyar a las pymes, de darle una posibilidad que lleguen a la otra costa del río, que bueno, que tenemos que aguantar un poco más, en la realidad no es cierto. Claro, pero a ver, doctor Caro, el otro discurso del gobierno es que las pequeñas y medianas empresas que no tengan ganancias deben reconvertirse. ¿Lo habrá escuchado esto? Sí, sí. ¿Y qué piensa? Sí, ocurre que empresas de primera línea, como le decía Plascar, que se vende a las terminales automotrices, quebró en julio del año pasado. Entonces, el problema es que, por ejemplo, no hay compra de los productos que fabrican las empresas. Como hace también, por ejemplo, en el Alto Valle de Río Negro, una productora de manzanas, o sea, que le venden a 4 pesos y después se revende en el mercado común a más de 50 pesos. O sea, y le pagan, o sea, produciendo... se quiebran las empresas. Produciendo, un obrero también, trabajando, es pobre. O sea que la circunstancia es macroeconómica, no depende exclusivamente de las empresas en particular. Bueno, hoy... lo que quería decir era que también los obreros a los cuales uno representa me dicen, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Yo entiendo que tenemos que hacer una revolución social en paz. O sea, eso es lo que el pueblo argentino tiene que tomar conciencia, de que no tenemos que ser objeto de violencia, porque está sufriendo una violencia de parte del Estado. El gobierno surgió de elecciones libres y legales, ¿no? Pero después se fue transformando en un gobierno ilegal. La primera decisión importante que vi del señor presidente es nombrar 2 jueces de la Corte Suprema por decreto. Eso me parece que clavó a fuego la forma en la cual se manejaron. Lo que decía el señor recién, muchos decretos vemos. Por ejemplo, las cooperativas que eran frigoríficos no pueden tener la matrícula de Matarifes. ¿Por qué? Porque son cooperativas. Eso es algo realmente ilegal. Y hay sectores de la sociedad que no le perdonan al gobierno la poca empatía que el presidente y sus ministros tienen con el dolor del trabajador. Hoy a la mañana, en uno de los diarios, había una foto de un trabajador que está dentro de una fábrica con sus compañeros tomándola porque el dueño, al parecer, se fugó, y los dejó a los trabajadores prácticamente en la calle, y la hija de ese trabajador yendo a saludar a su papá y a través lo separaba una ventana al padre de la hija, ¿no? Sí. Terrible esa imagen que vuelva a instalarse en la Argentina, Raúl. Sí, es una imagen terrible, muy dolorosa, realmente te hace poner, a mí me emociona, pero te hace poner los pelos de punta. Te hace poner los pelos de punta porque es muy triste, después de 50 años de lucha, yo llevo 50 años al frente de mi empresa, que volvamos al principio, que volvamos a una industria colonial, que volvamos a la primarización, que volvamos a lo peor, porque no es, inclusive, fíjate la barbaridad que nos tenemos que bancar, como la que dijo la gobernadora Vidal, que las empresas pymes que cierran es porque no son competitivas. ¿Cómo encima nos pueden ofender de esa manera? Cuando, fíjate, empresas como Arcor, una multinacional argentina, con tecnología de recontra primera, sale a decir que pierde plata a millones y millones y millones. Los grandes grupos económicos están perdiendo plata millones y millones y millones. Si nosotros seguimos aguantando y seguimos tolerando, es porque realmente
sabemos manejar nuestra empresa y de hecho lo venimos haciendo hace 50 años. Ahora, hace 50 años que usted tiene su fábrica, su empresa, trabajan sus hijos, Sí. Su mujer, conversa con otros empresarios, me imagino, de todo el tiempo. país. ¿Ellos qué le cuentan, qué le transmiten? Mirá, exactamente lo que estamos hablando acá. Muchos, ya demasiados, están bajando los brazos. ¿Ya? Y esto es peligrosísimo. Pero no peligrosísimo solo para la economía, sino peligrosísimo para la estructura social del país. Imagínate lo que puede ser las pymes. Somos el 98% de las empresas productivas del país. Tenemos el 80% de la gente activa en el sector privado. Representamos una cantidad muy importante del PBI del país. Imagínate esta gente vagando por la calle. Permíteme, vos Sí. decías recién con respecto a la imagen, ¿no?, de la hija y el padre. Nosotros partimos de la base que el trabajo es un derecho y los obreros no pueden perderlo. O sea, el Estado tiene que garantizar el derecho a trabajar, como la salud, como la vivienda, como la educación. Entonces, a veces los sistemas de sometimiento como el que tenemos nosotros es muy difícil de salir, pero los trabajadores tienen que saber que con su esfuerzo, con su conocimiento adquirido en las empresas, como decía él, 50 años, me ha tocado muchas veces ver al obrero en la puerta, con una carpa en la puerta. Hoy día se está viendo de vuelta. Está ocurriendo Bien. nuevamente eso. Nosotros, doctor Caro, Raúl, gracias por haber venido y bueno, y contar el momento que están atravesando, Yo muy puedo- amables. ¿Puedo decir una frasecita más? Sí. Me parece también terriblemente ofensivo el comentario del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina diciendo que despedir gente es un mal necesario.